Hola chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar viendo una integración de conceptos que va a ser un rápido repaso sobre lo que vimos la semana anterior y vamos a proceder con la materia, específicamente con la parte de la ley de Raoul modificada y hacer una resolución de ejercicios al respecto, así como ver algunos otros temas como vaporización instantánea y un tema particular de los azeótropos. Entonces, espero que disfruten la clase y vamos a continuar. Con esta parte de integración de conceptos, recordemos que habíamos dicho que esta iba a ser la expresión para determinar la presión de burbuja, esta es la presión de rocío, la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío. Entonces recuerden que a través del despeje de estas ecuaciones era como podíamos ir determinando cada una de estas propiedades. Y recuerden que les había dicho que lo que estaba encerrado en verde era porque eran los datos conocidos. Entonces, para que no se les haga como tener que aprendérselo de memoria, lo que quiero hacer es explicárselos con el gráfico que habíamos visto en una de las primeras clases, donde recordábamos, ¿verdad?, que esta superficie superior que se encuentra acá es la superficie del líquido saturado. Entonces, recordamos también que si nosotros nos imaginábamos un punto que está por aquí, y esto como un líquido comprimido, y lo íbamos reduciendo la presión hasta llegar a tener un líquido saturado, y posteriormente continuábamos reduciendo la presión, podíamos entrar a una zona de mezcla. Entonces, lo que tenemos que imaginarnos es que en esta zona aquí de líquido, ¿verdad? Las composiciones que se conocen son las que nosotros hemos llamado como las XY. Por eso es que nosotros decimos que cuando vamos a determinar esta presión de burbuja o ese punto de burbuja, ¿verdad? Que son los que están sobre esta superficie de acá, lo que conocemos es esa XY con la PI de saturación, ¿verdad? Porque conocemos la temperatura. Mientras que cuando determinamos la presión de rocío, es como que estemos avanzando en el sentido opuesto. Es decir, estamos pasando de una zona, por ejemplo, de acá de vapor sobrecalentado, donde estaríamos conociendo entonces las JI, hacia esta otra zona. Estaríamos dando la transición. Entonces, lo que estaríamos conociendo, por lo tanto, es esta JI. Y de forma análoga con la temperatura de burbuja y con la temperatura de rocío. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que para que tal vez recuerden para cada una de las presiones o temperaturas respectivas, ya sea de burbuja o de rocío, qué es lo que ustedes conocen, pueden recordar siempre este gráfico. Y entonces ya saben que si están partiendo de esta zona, o por ejemplo, les están preguntando el punto de burbuja, entonces ustedes recuerdan, ok, los puntos de burbuja están en esta superficie. Lo que yo conozco más próximo a esta superficie son los puntos que vienen de aquí arriba, y esos son XY. Mientras que los que están aquí abajo, si yo estoy partiendo de un vapor saturado, yo conozco un J, y por lo tanto, entonces la superficie que tengo más cercana a esa zona va a ser la superficie que es de vapor saturado, o que es donde yo encuentro los puntos de rocío. Entonces, porque vamos a ver que es muy importante, porque puede que ya luego explícitamente no se les diga qué presión calcular, si de burbuja o de rocío. Y ustedes van a tener que saber a través de si tienen las composiciones o las fracciones molares de la fase líquida o de la fase vapor, cuál presión va a tener que ser, si la presión de burbuja o la presión de rocío, de forma análoga a la temperatura de burbuja o la temperatura de rocío. Entonces, es por esta razón que es tan importante que ustedes recuerden siempre este gráfico y saber, ok, si yo tengo XY, lo que yo puedo venir a calcular de forma más inmediata es una presión de burbuja, o si tengo Y, lo que puedo venir a calcular de una forma más inmediata es la presión de rocío. Ahora, recuerden que habíamos dicho que esta ley de Raoult modificada lo que me hacía era eliminarme la restricción por la similitud química de las sustancias. Entonces, básicamente dice que para que exista equilibrio químico, la actividad de cada sustancia debe ser igual en todas las fases que se encuentre presente. Y habíamos dicho que ese término de actividad era como una medida de una concentración efectiva de una especie. Entonces, ¿por qué es que surge? Surge básicamente debido a que las moléculas en un gas o en una disolución que no son ideales interactúan unas con otras. Esta unidad, ¿verdad? O esta propiedad que se le llamamos como coeficiente de actividad va a ser adimensional. Y entonces, recordemos que la ley de Raoult típica era nada más Y por P es igual a XY por PI de saturación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para modificar esta ley? Simplemente le agregamos ese coeficiente de actividad
característico de cada sustancia. Entonces, como les acabo de decir, los coeficientes de actividad son funciones de la temperatura y también de la composición de la fase líquida. Entonces, cada uno de esos coeficientes de actividad, siempre recuerden que con que ustedes hayan utilizado uno en un ejercicio, no pueden aplicarlo en todos los ejercicios, sino que es algo muy particular de cada uno de los que están resolviendo. Y también recordemos que esta modificación nos va a traer modificaciones tanto en la determinación de la presión de burbuja como la presión de rocío, que va a ser prácticamente que igual a como hacíamos la ley de Raoult sin la modificación, solamente que le vamos a introducir, ¿verdad?, el factor del coeficiente de actividad. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer un ejercicio. Entonces, en este ejercicio nos dicen que para el sistema de etanoato de etilo, que lo numeran con el número 1, y N-heptano, que se numera con el número 2, entonces ya de eso les tienen que recordar que lo que está sucediendo es que el etanoato de etilo es el componente clave ligero, ¿verdad? Y el N-heptano ahí sería el componente clave pesado. Y nos dicen que el sistema está a 343,15 Kelvin. Entonces nos dan estas expresiones que están acá, son las del coeficiente de actividad. O sea, son este valor de aquí, ¿verdad? Solo que nos lo están dando como de una forma un poquito disfrazada con este logaritmo. Y ya nos dan la presión de saturación, tanto para la especie 1 como para la especie 2. Entonces, digamos que ya tenemos ahorrado el ir a buscar a las tablas y a través de la ecuación de Antoine, con los valores de A, B y C, tener que calcularlos. Entonces ya aquí están dadas. Y me dicen, suponiendo la validez de la ecuación de la ley de Raoult modificada, tenemos que calcular la presión de burbuja para esta temperatura y esta composición molar en la fase líquida. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener que recordar es, ok, me piden presión de burbuja. Entonces, la fórmula para la presión de burbuja es esta que les coloco acá. Entonces, vamos a decir, para resolver el punto A, vamos a tener que la presión es igual a la sumatoria de los XI por los coeficientes de actividad de cada una de las sustancias por la presión de saturación de cada una de las sustancias. ¿Y cuántas sustancias tenemos acá? Tenemos 2 sustancias, entonces desarrollamos esa sumatoria y nos va a quedar que X1 por el coeficiente de actividad de la sustancia 1 por la presión de saturación de la sustancia 1 más la fracción de la sustancia 2, el coeficiente de actividad de la sustancia 2 y la presión de saturación de la sustancia 2. Así es como vamos a poder determinar esto. Entonces, vemos que los datos que nos dan están en función únicamente de X1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer? Cambiar ese X2 por X1. Entonces, esto es igual a X1 por el coeficiente de actividad por P1 más X2, pero X2 es 1 menos X1 por el coeficiente de actividad por la presión de saturación de la sustancia 2. Y esos coeficientes de actividad ya nosotros nos los están dando también, solamente que vamos a tener que despejarlos. Entonces, de acá nosotros podemos decir que el 1 sería igual a E elevado a la 0,95 por, y me dice que es por X2, pero vamos a cambiar de una vez ese X2 y vamos a decir que X2 es 1 menos X1 elevado al cuadrado. Y vamos a tener que el del 2 va a ser 0,E a la 0,95 por X1 al cuadrado. Entonces, esos son los valores que vamos a venir a sustituir ahora. Entonces, vamos a tener que esto es igual a X1 por este valor de acá. Por la presión 1 de saturación
más 1 menos X1 por este coeficiente de actividad que ya lo tenemos acá. Por la presión 2 de saturación. Entonces, si nosotros sustituimos los valores que tenemos, sería X1, sabemos que es 0,05 por E a la 0,95, que multiplica a 1 menos 0,05 al cuadrado por la presión de la sustancia, por la presión de saturación de la sustancia 1, que serían 70,80 kilopascales, más 1 menos 0,05 por E elevado a la 0,95 por 0,05 elevado al cuadrado por la presión de saturación 2, que dice que es de 40,50. Perdón, eso va por 40,50 kilopascales. Entonces, esa presión de burbuja, que podemos ponerle aquí como una sub B, ¿verdad? Me va a dar igual a 47,97 kilopascales. Entonces, ya ahí tendríamos calculado el primer punto. Ahora nos preguntan cuál es la presión de rocío. Entonces, recuerden que para la presión de rocío utilizábamos entonces esta otra fórmula en la que están los factores en el denominador. Entonces, vamos a decir que esa presión de rocío, según la fórmula, es igual a 1 dividido entre la sumatoria de los YI entre los coeficientes de actividad por la presión de saturación de cada una de las sustancias. Entonces, en este caso, igual como tenemos una mezcla que es binaria, ¿verdad? Vamos a desarrollar esto. Y tendríamos Y1 entre el coeficiente de actividad 1 por la presión 1 de saturación más el Y2 por el coeficiente de actividad 2 por la presión 2 de saturación 1. ¿Ok? Entonces, vamos a sustituir los valores. En el ejercicio ya nos decían cuánto era ese Y1, ¿verdad? Nos decían que eran 0,05. Entonces, vamos a decir que la presión de rocío va a ser igual a, y vamos a hacer antes el intercambio de acá, que sería 1, entonces sería Y1 por el coeficiente de actividad 1 por la presión 1 de saturación, más Y2, pero Y2 es 1 menos Y1 entre el coeficiente de actividad 2 por la presión 2 de saturación. Y entonces esto es igual a 1 que lo va a dividir Y1, que es 0,05 entre ese coeficiente de actividad 1, que ya lo habíamos despejado por aquí, ¿verdad? Entonces, nos lo vamos a llevar. Más 1 menos Y1, pero Y1 recordemos que es 0,05 dividido entre, bueno, aquí me faltó multiplicarlo por la presión de saturación, que la presión de saturación del componente 1 era de 79,80 kilopascales. 79,80. Y vamos a tener en este otro denominador, mejor voy a bajar esto para que no nos quede tan saturado. Entonces, ya teníamos ese otro valor, que era este, ¿verdad?
Y eso lo tenemos que multiplicar por la presión de saturación del componente 2, que esa presión de saturación del componente 2 habíamos dicho que era de 40,50 kilopascales. Entonces, por 40,50 kilopascales. Entonces, cuando ustedes coloquen eso en la calculadora, les va a dar que esa presión del rocío es igual a 42,2 kilopascales. Entonces, esta es la respuesta de la A. Y esta es la respuesta, ok, de la anterior era de la B y esta es la de la A. Y ahora nos dicen que, bueno, otra cosa que ustedes podrían hacer aquí es sacar ya entonces cuánto también es la composición en cada uno de estos puntos, ¿verdad? Porque recuerden que ya una vez que sabía uno esa presión, era muy simple. ¿Por qué? Porque si la expresión original, voy a mover esto un poquito nada más para que vean cómo se sacaría ahí la composición en la fase de vapor. Entonces, para este primer caso, para el caso A, tendríamos que recordar que Y1 por la presión es igual a la composición, a la fracción molar, ¿verdad? En la fase líquida por la presión 1 de saturación por ese coeficiente de actividad. Entonces, para nosotros ya saber Y1, nada más sería tener X1 por P1 de saturación entre este coeficiente de actividad dividido entre la presión. Y ya ahí conocemos todo, porque ya conocemos el X1, ¿verdad? Que en el primer caso nos decían que ese X1 era de 0,05. Entonces, esto va a ser de 0,05 por la presión 1 de saturación que nos decían que era 79,80 kilopascales por ese coeficiente 2 que habíamos dicho que era este de acá. Ok, un momentito, aquí yo me equivoqué. Aquí estamos todo con 1, ¿verdad? Es por el coeficiente 1, que habíamos dicho que era este de aquí. Vamos a modificar aquí nada más un poquito para poner de una vez lo que es X1, ¿verdad? Que X1 sabemos que es 0,05 y esto elevado al cuadrado. Todo eso va a estar dividido entre la presión que sacamos acá, ¿verdad? De burbuja, que sería los 47,97. Entonces, dividido entre 47,97 kilopascales. Entonces, ya ahí nosotros vamos a poder determinar que entonces esta Y1 es igual a 0,196. Y vamos a hacer lo mismo, determinar cuánto es la composición, ¿verdad? Esa fracción molar en la fase de vapor. Bueno, ahora más bien sería en la fase líquida para cuando determinamos la presión de rocío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Igual partimos de esta misma fórmula de que Y1 por P es igual a X1 por 1 por P1 de saturación. Y entonces vamos a despejar cuánto es ese X1. Si entonces ese X1 sería Y1 por P dividido entre el coeficiente 1 por P1 de saturación. Y una vez que uno coloca los valores, llega a que ese X1 va a ser igual entonces al Y1, que el Y1 era de 0,05. Bueno,
Voy a hacerlo nada más en la calculadora, que sería el 0,05 por la presión, que esa presión sería la de 42.2 entre el coeficiente de actividad 1, que ese coeficiente de actividad 1 era E elevado a la 0.95 por 1 menos el X1, que es 0,05. Ok, aquí lo que va a pasar es que aquí también nos va a estar quedando este X1 como una incógnita. Entonces voy a llevarme esto para el otro lado para que tengamos más trabajo, más espacio, perdón, para trabajar. Porque en este momento tenemos esto que está Y1 por la P dividido entre este coeficiente 1, pero ya sabemos que este coeficiente 1 es esto de aquí. Multiplicado por la P1 de saturación. Ven, entonces es esto que les digo, que esta X queda aquí y queda acá. Entonces vamos a sustituir los valores que conocemos, que sería que Y1 es 0,05, que la presión, ¿verdad? Que acabamos de averiguar es de 42,2 kilopascales, que eso va a estar dividido entre E a la 0,95 por 1 menos X1. Pero ese X1 es lo que andamos buscando, ¿verdad? Elevado al cuadrado por la presión del componente 1 de saturación, que era de 79,80. Entonces, 79,80 kilopascales. Y eso nos va a dar un X1 igual a 0,0104. Entonces, esto que acabo de hacer acá y esto que hice acá está como extra el ejercicio, pero es importante que ustedes lo sepan hacer porque en otros se los pueden pedir. Ahora, en el punto C nos dicen, demuestre la existencia de un azeótropo. Entonces, primero vamos a ver una parte que es importante para la teoría de esta parte de azeótropos, perdón, para que les quede bien claro cómo es que se hace para demostrar esas existencias de un azeótropo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que nos podemos imaginar, es que tenemos un recipiente en el cual tenemos una mezcla binaria. Esa mezcla binaria está compuesta por partículas de color azul, ¿verdad? En este caso, y partículas de color rojo. Entonces, cada una de estas partículas que tenemos aquí, o de bolitas, ¿verdad? Representan una sustancia diferente. Y esto va a tener unas interacciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles tipos de interacciones pueden darse? Pueden darse interacciones entre la mezcla binaria o la sustancia que estamos denominando como 1 y como 2. O pueden darse interacciones entre sustancia 2 y 2. O pueden darse interacciones entre la sustancia 1 y 1. Entonces, todos esos tipos de interacciones van a ser posibles. ¿Cuáles son algunas causas, verdad? El tamaño, la forma, la polaridad, la naturaleza química. Entonces, debido a esas interacciones que surgen entre dos sustancias inicialmente de naturaleza diferente, es que pueden ocurrir azeótropos. Y vamos a tener específicamente dos tipos de azeótropos, o nos vamos a enfocar en estos. Los que se les denominan como que son de desviaciones negativas de la ley de Raoult, que es en aquella en el cual de la línea, ¿verdad?, propuesta que se tendría, el punto de la burbuja se ubica por debajo de esa línea de la ley de Raoult. Y entonces podemos ver que hay un punto en el cual la composición en la fase líquida es igual que la composición en la fase vapor. Entonces a este punto que está acá se le denomina como azeótropo. ¿Cuándo ocurren este tipo de desviaciones negativas?
a la ley de Raoult. Ocurren cuando las interacciones 1,2 son mayores que las 1,1 y que las 2,2. Es decir, ocurre cuando las interacciones entre sustancias diferentes, ¿verdad? Cuando decimos 1,2, ¿verdad? Era la de la roja con la del azul, son mucho mayores a las interacciones que hay entre las moléculas de la misma sustancia pura, es decir, entre las 2,2 y la 1,1. Entonces, en ese momento es cuando se dan desviaciones negativas de la ley de Raoult. Lo contrario, ¿verdad? Cuando más bien el punto de burbuja se ubica por encima de la línea, se le denomina que la desviación es positiva. Y este punto acá en el cual se da la unión, en el cual la composición X1 es igual a la Y1, entonces este punto de aquí sería el azeótropo. Entonces voy a señalárselos acá. Acá se está dando ese azeótropo y en acá se está dando ese azeótropo. Entonces, ¿cuándo es que ocurre este otro tipo de desviaciones? Ocurre más bien cuando las fuerzas intermoleculares de la fase líquida entre moléculas semejantes son más fuertes que entre moléculas diferentes. Es decir, cuando hay un gran predominio de la 1,1 y la 2,2 que en comparación con la 1,2. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos un líquido, ¿verdad? Que está en ebullición, que tiene una composición y esa va a producir que la fase vapor tenga una composición idéntica. ¿Y por qué se debe a esto? Esto es debido a que el líquido no cambia su composición conforme se evapora. Es decir, si yo tengo un líquido, muchas veces uno quiere separar mezclas, ¿verdad? Digamos que tenemos aquí un recipiente en el que tenemos a la sustancia A más B y nosotros queremos separarlas. Entonces, nosotros podríamos pensar que si aplicamos una fuente de calor acá, podríamos evaporar primero una sustancia y así, digamos que de alguna forma purificar, ¿verdad?, este componente. Entonces, en el caso de que el componente A sea el más volátil, entonces tendríamos aquí B, ¿verdad? Y habríamos estado quitando el componente A. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se forma un azeótropo? Cuando se forma un azeótropo, yo no logro separar a A más B, sino que sigo teniendo aquí en la fase vapor a A más B. Entonces, es por eso que cuando se forman azeótropos, la separación, por ejemplo, por medio de mecanismos como destilación de las disoluciones, no es posible. Entonces, ya sabemos que cuando las desviaciones son muy grandes, ¿verdad? Se pueden generar, en el caso de las desviaciones negativas, este punto mínimo, ¿verdad? Que es el que nosotros le estamos denominando como azeótropo. Y si nosotros lo vemos, podemos nosotros hacer una determinación o cómo podemos saber, ¿verdad? Porque eso es lo que al fin y al cabo nos pedían en el ejercicio. Demuestre, ¿verdad?, la existencia de un azeótropo. Entonces, básicamente ya podemos irnos imaginando que para nosotros poder demostrar la existencia de un azeótropo, lo que tenemos que hacer es determinar si hay en el sistema un punto en el cual, ¿verdad?, la Y1, por decirlo de alguna forma, es igual a la X1 y que la Y2 sea igual a la X2. Pero primero para eso vamos a necesitar de ayuda de un concepto que se llama volatilidad relativa. Entonces, la volatilidad relativa, creo que ya se los había mencionado en la clase anterior, pero básicamente es una medida que compara las presiones de vapor de los componentes en una mezcla líquida de productos químicos. Entonces, esta propiedad se utiliza mucho en los procesos de destilación industrial. ¿Y qué es lo que más o menos nos va a indicar la volatilidad relativa? Lo que nos va a indicar es la facilidad o la dificultad en los procesos de destilación, ¿verdad?, para poder separar esos componentes más volátiles de los componentes menos volátiles de una mezcla. Entonces, la volatilidad relativa tiene como fórmula esta que les coloco acá. Entonces, básicamente esa volatilidad relativa se define como la fracción molar en la fase de vapor, digamos, del componente 1, y recordemos que el componente 1 era el componente clave ligero, dividido entre la composición molar en la fase líquida de ese mismo componente, dividido entre la Y del componente 2 y la X del componente 2. Eso es muy importante, que recuerden que el 1 es del componente clave ligero y el 2 del componente clave pesado. ¿Por qué? Porque
si yo tengo la volatilidad relativa del componente 1, 2 es diferente a la volatilidad relativa del componente 2, 1. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es ubicar cuál es su componente clave ligero. ¿Por qué? Porque su componente clave ligero, las propiedades, ¿verdad? De su componente clave ligero van a ser las que tienen que ir en el numerador. Si ustedes les ponen al revés, en realidad estarían determinando este otro parámetro o esa otra volatilidad relativa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en los ejercicios en los que nosotros nos pidan demuestre, ¿verdad? Que hay un azeótropo. Básicamente, como les mencioné anteriormente, o como pudimos ver de aquí el gráfico, va a ser un punto en el cual X1 es igual a Y1, independientemente, ¿verdad? Si la desviación es negativa o positiva, se cumple, ¿verdad? Entonces, tenemos que ya sabemos que va a ser un valor en el cual X1 es igual a Y1 y si lo pensamos también para la otra sustancia, Y2 es igual a X2. Entonces, si nosotros nos devolvemos a la ecuación de la ley de Raoult modificada, teníamos que Y1 por P es igual a X1 por el coeficiente de actividad 1 por la P1 de saturación. Entonces, de aquí vamos a intentar llegar a lo que es esta forma, ¿verdad? Entonces, nada más tengo que poner Y1 entre X1 es igual al coeficiente de actividad 1 por la presión 1 de saturación entre la presión. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el componente 2. Entonces, va a ser Y2 por P es igual a X2 por el coeficiente de actividad 2 por la presión 2 de saturación. Y entonces, ahora lo que vamos a intentar hacer, voy a borrar nada más este amarillo de acá, para más bien ponérselo aquí. Aquí tenemos lo amarillo y que aquí vamos a tener la otra parte. Entonces, sería Y2 entre P2, entre X2, perdón, es igual al coeficiente de actividad 2 por la presión 2 de saturación entre la presión. Y entonces aquí ya tenemos la otra parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esa ecuación vamos a sustituir lo que ya nosotros, o una forma alternativa en la que podemos escribir ese cociente. Entonces tendríamos que alfa 1, 2 entonces tenemos, ¿verdad? Que ese alfa 1, 2 va a ser igual a lo que ahora es Y1 entre X1, que sería el coeficiente de actividad 1 por la presión 1 de saturación dividido entre la presión, dividido entre lo que ahora nosotros sabemos también, que es otra forma de expresar ese Y2 entre X2. Entonces sería el coeficiente de actividad 2 por la presión 2 de saturación dividido entre la presión. Entonces, ¿qué desprendemos de acá, verdad? Que la presión se cancela y vamos a llegar a obtener que, que podemos expresar la volatilidad relativa como el coeficiente de actividad de la especie 1 por la presión de saturación de la especie 1 dividido entre el coeficiente, perdón, de la especie 2 por la presión de saturación de este componente 2. Entonces, esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a poder utilizar para determinar si hay la existencia o no de un azeótropo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que tomar dos caminos. El primero de esos es demostrar o estudiar el caso límite cuando X de la sustancia 1, ¿verdad? Esa fracción es igual a 0 y también cuando es igual a 1. ¿Por qué vamos a hacer eso? Vamos a poder pensar que si nosotros tuviésemos una forma de graficarlo, ¿verdad? Como para que tal vez se nos haga más sencillo, podemos pensar en lo siguiente. Voy a hacerlo en una nueva diapositiva, en esta. Podríamos pensar en el que tenemos este sistema
Entonces, si esto lo que significa es la volatilidad, si tuviéramos aquí, ¿verdad? Graficado en este eje, la volatilidad relativa del componente 1, 2, y aquí estamos diciendo que en este eje el x1 es igual a 0 y en este otro x1 es igual a 1, entonces, y nos imaginamos aquí como una línea en la que esta línea tiene aquí un valor de la unidad, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo logro determinar que hay un punto por encima, por ejemplo, cuando x1 es igual a 0, por encima de 1, tal vez por aquí, ¿verdad? Por cualquier zona aquí que esté por encima de 1 o por debajo de 1, no importa. Y que en x1 esté el otro punto por encima o por debajo, quiere decir que está cruzando esta línea. Es decir, hay un valor para el cual la volatilidad relativa es igual a 1. Entonces, si hay un valor para el cual la volatilidad relativa es igual a 1, quiere decir que ahí existe un azeótropo. ¿Por qué? Porque veamos la fórmula de la volatilidad relativa. Me dicen que la volatilidad relativa es igual a Y1 entre X1 y Y2 entre X2, ¿verdad? Pero para que esto sea igual a 1, ¿cuál es la única forma de que esto sea igual a 1? Que el cociente Y1 entre X1 sea igual a Y2 entre X2. Es decir, que las composiciones de una de las sustancias, o el cociente, ¿verdad? De esta composición de la sustancia, es igual al cociente de la composición de la otra sustancia. Entonces, se supone que cada sustancia, ¿verdad? Tiene una volatilidad relativa específica. Pero si yo llego a que esto tiene que ser igual a 1, implica, ¿verdad?, que estos cocientes tienen que ser iguales. Es decir, estaría diciendo como que la parte de la primera sustancia es igual que la composición, digamos, si lo quieren ver como en términos de composición, de la segunda sustancia, a este cociente. Entonces, eso por fuerza, si recordamos, tiene que estar pasando si hay un azeótropo. Entonces, esa va a ser la forma de verificar si hay un azeótropo. Entonces, podemos tener, por ejemplo, dos casos. Al menos podríamos tener el siguiente ejemplo de que sea como algo así. Entonces, cuando podríamos verlo como un caso 1. Entonces, en ese caso 1, ¿qué es lo que está pasando? Básicamente lo que está pasando es que estamos calculando cuando x1 es igual a 0 y nos está dando por aquí. Es decir, nos dio un valor mayor que 1. Y para cuando x1 es igual a 1, nos dio un valor menor a 1. Entonces, en este caso que tenemos esto así, estaríamos viendo que va a haber un punto, puede ser aquí o en cualquier otro lado, ¿verdad?, en el cual la línea está cruzando el valor de la unidad, que es como indicativo de que ahí hay un azeótropo. Entonces, eso nos dice, ok, ahí hay un azeótropo. Con solo demostrar que para x1 da mayor que 1 y para x1 igual a 1, me dio igual a 1, ya yo estoy demostrándolo. Puede que más bien nos dé al revés, es decir, que nos dé algo como así. Entonces, este podría ser un caso 2. Es decir, que cuando ustedes evalúan en x1 igual a 0, les dio un valor menor a 1. Pero cuando evalúan en x1 igual a 1, les dio un valor mayor que 1. Podría existir también un caso 3 en el que lo cruce como 2 veces. Por ejemplo, que haga algo como así. Entonces, como estamos viendo, ¿verdad? Lo está cruzando. Bueno, voy a hacer un poquito mejor esta línea. Entonces, como podemos ver, ¿verdad? Lo cruza tanto aquí como acá, pero ese caso número 3 es la menor, o sea, es muy raro que suceda. Casi que siempre nosotros nos vamos a concentrar en qué está pasando el caso 1 o en el que está pasando el caso 2. ¿Por qué les digo que este caso 3 podría pasar y podría ser un problema si nos ocurre? Porque veamos que cuando ustedes lleguen y evalúen en X1
igual a 0, les estaría dando un número mayor a 1. Y cuando evalúen en x1 igual a 1, también les estaría dando un valor mayor a 1. Entonces, como ustedes no están viendo un número mayor y un número menor que 1, ustedes podrían pensar que no hay azeótropo, aunque sí lo hay. Lo que pasa es que hay dos azeótropos, por ejemplo, ¿verdad? Pero ese tipo de casos prácticamente que nosotros no los vamos a ver. Nosotros nos vamos a enfocar en casos más sencillos, como el caso 1 y como el caso 2. Entonces, toda esta explicación es porque era necesaria para poder determinar, ¿verdad? Lo que nos decían aquí en el ejercicio, que teníamos que demostrar la existencia de un azeótropo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir y con esta fórmula que teníamos por aquí, ¿verdad? Voy a copiarlo al otro lado, que hay más espacio. Y entonces vamos a demostrar ambas cosas. Vamos a demostrar, o vamos a evaluar más bien, esa x1 cuando es 0 y esa x1 cuando es 1. Voy a subir esto. Y pongo esto por acá. Entonces, tendríamos, vamos a ver el primer caso, ¿verdad? Que es cuando x1 es igual a 0. Entonces, nosotros vamos a tener que alfa 1, 2 es igual al coeficiente de actividad 1 por la presión 1 de saturación entre el coeficiente de actividad 2 por la presión 2 de saturación. Pero recordemos, ¿qué era ese coeficiente de actividad 1 y qué era ese coeficiente de actividad 2? Entonces, eso de los coeficientes, que era cada uno de sus coeficientes, lo tenemos acá. Entonces, vamos a tener esto como alfa 1, esto como alfa 2, coeficiente de actividad 1 y 2, perdón, que va a estar dividido por cada una de las presiones de saturación. Entonces, recordemos que la presión de saturación del componente 1 era 79,80 y la del componente 2 era de 40,50. Pero estamos en el caso en el que x1 es 0. Entonces, si x1 es 0, esto de aquí es 0 y esto de aquí es 0. Entonces, todo esto va a ser 1. Es decir, esto va a ser igual nada más a E a la 0,95, que va a estar multiplicado por 79,80 kilopascales y que va a estar dividido entre 40,50. Entonces, tendríamos ahí que este valor nos estaría dando igual a 5,02. Tenemos un número mayor a la unidad. Ahora, ¿qué vamos a hacerlo? Para el caso, para la segunda opción, ¿verdad? Aquí estamos con la primera opción, que es x1 igual a 0. Ahora vamos a irlo a analizar para x1, perdón, igual a 1. Entonces, voy a llevarme todo esto, porque va a ser bastante similar. Pero aquí más bien estamos analizando x1 igual a 1. Y entonces, vamos a borrar esto. Ok, entonces si x1 es igual a 1, esto de aquí estaría como 1 menos 1 es 0. Por 0,95 sería 0. E a la 0, entonces todo esto de aquí nos estaría dando
1. Y abajo nada más nos estaría quedando E a la 0,95. Entonces aquí tendríamos el caso en el que es 79,80 dividido entre E a la 0,95 por 40,50. Entonces ese alfa 1,2, ¿a qué va a ser igual? Ese alfa 1,2 va a ser igual a 0,76, que es un número menor que 1. Entonces encontramos un número que es mayor a 1 y un número menor a 1. Entonces, como encontramos un número mayor y un número menor, queda demostrado que hay existencia de azeótropo. Entonces, vamos aquí. Por lo tanto, queda demostrado la existencia de un azeótropo. ¿Qué era lo que nos estaban pidiendo en el ejercicio? Aquí, ¿verdad? En este punto 3. Y la última pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la presión y la composición de ese azeótropo? Entonces, para poder saber la presión y la composición de ese azeótropo, recordemos un momentito esta gráfica de acá. Vea que, o más bien, noten que, que les había hecho por aquí, habíamos dicho que justo en el azeótropo era cuando el alfa era igual a 1. Entonces, si yo igualo la expresión, si yo igualo esta expresión a 1, yo voy a poder encontrar cuál es esa composición del azeótropo. Entonces, tratemos como de hacer un mapa mental. Cuando a mí me piden demostrar la existencia de un azeótropo, yo utilizo esta fórmula y la evalúo en 0 y la evalúo en 1. ¿Buscando qué? Que un número me dé mayor que 1 y el otro me dé menor que 1, o que un número, el primero me dé menor que 1 y el otro mayor que 1. ¿Por qué? Porque si yo llego a eso, yo sé que en algún punto está cruzando. ¿En cuál? Todavía no sabemos. Pero yo sé que en algún punto está cruzando. Entonces demuestro así que hay un azeótropo. Y cuando me dicen determine cuál es la composición del azeótropo, entonces yo utilizo esta fórmula, pero igualada a 1, porque yo sé que cuando yo la igualo a 1, yo voy a encontrar estos puntos de aquí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a poner por aquí, eso fue como parte de la explicación. Voy a borrar esto de acá para que no les quede desordenado. Nada más voy a ponerlo aquí también en rojo, de que x1 igual 0, x1 igual a 1, y que esto se va a utilizar para demostrar existencia de un azeótropo. ¿Cierto? Que fue lo que vinimos a hacer acá, ¿verdad? Y que más bien cuando nosotros tenemos esto, y aquí lo que estábamos resolviendo era justamente ese punto C. Voy a ponerle aquí como punto C. Y que más bien cuando nosotros lo que queremos es determinar la composición del azeótropo, entonces lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Es con esta fórmula, bueno, voy a duplicar esta página. Y me voy a traer esta. Vamos a utilizar esta fórmula, pero igualada a 1. Y así es como esto lo vamos a utilizar para determinar la composición. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente vamos a proceder con esa parte de, ¿verdad? Que lo que nos pedían era, diga, ¿verdad? ¿Cuál es la composición del azeótropo? Entonces,
partimos de que la fórmula es alfa 1, 2 por el coeficiente de actividad 1 por la presión de saturación entre el alfa 2 por la presión de saturación del componente 2 igual a la unidad. Y ahora vamos a sustituir lo que era cada uno de esos valores. Entonces, esto es igual, o bueno, esto más bien va a ser E a la 0,95 que está multiplicando a 1 menos x1 al cuadrado por 79,80 kilopascales dividido entre E a la 0,95 por x1 al cuadrado por 40,50 kilopascales y esto es igual a 1. Entonces, este x1 que yo voy a sacar de acá, como es de la expresión igualada a 1, va a ser la del azeótropo. Entonces, ahí me va a dar que x1 es igual a 0,857. Entonces, esto lo podemos llamar, si quieren, como x de AZ, como del azeótropo del 1. ¿Ok? Y ahora, para ir a sacar la composición, bueno, también me pedían la presión, ¿verdad? Del azeótropo. Vamos a ver. Me decían, ajá, ¿cuál es la presión y la composición del azeótropo? Entonces, ya yo saqué la composición del azeótropo. Saqué ese X, ¿verdad? Pero ahora voy a tener que sacar la presión. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la presión de ese azeótropo? Y es aquí donde recuerden que ustedes tienen siempre dos fórmulas de presión. Tienen la de la presión de burbuja y la de la presión de rocío. Y entonces por eso les dije, es importante que recuerden el grafiquito con el que iniciamos la clase. ¿Por qué? Porque recordemos que en este grafiquito, si lo hacemos como que solamente en 2D, recordemos que cuando tenemos X tenemos algo de aquí arriba, ¿verdad? Y esta línea correspondía a los puntos de burbuja. Entonces, si tengo esto, lo que puedo sacar es una presión de burbuja. Entonces, voy a utilizar esa fórmula, que es la de la presión de burbuja, es igual a X1 por el coeficiente de actividad del componente 1 por la presión 1 de saturación, más 1 menos X1 por el coeficiente de actividad 2 por la presión 2 de saturación. Si sustituimos para cada uno de los valores, ¿verdad? Esto sería igual a X1 del azeótropo, ¿verdad? Entonces uso la composición del azeótropo, 0,857 por el coeficiente de actividad, que es E a la 0,95, que va a multiplicar a 1 menos 0,857 elevado al cuadrado por 79,80 kilopascales, más 1 menos X1, que es 0,857, por el coeficiente de actividad 2, que es E a la 0,95 por 0,857 elevado al cuadrado por 40,50 kilopascales. Y esto les va a dar que esa presión de burbuja podemos ponerlo aquí como del azeótropo, ¿verdad? Es de 81,37 kilopascales. ¿Ok? Y entonces ahora ya vamos a poder ir a determinar el Y1 del azeótropo. Pero, ok, ya podemos ir pensando que habíamos dicho que en los azeótropos los X y los Y eran iguales. Entonces yo podría decir de una vez como que esto también es igual al Y a Z1. Pero vamos a verificarlo nada más para que ustedes queden convencidos. La fórmula, ¿verdad? Sería que Y, voy a ponerlo aquí como para que recuerden que estamos usando lo del azeótropo. Entonces vamos a tener que ese Y del azeótropo es igual al X del azeótropo por este valor, por este otro, dividido
entre la presión del azeótropo. Si nosotros sustituimos, sería 0,857 por E a la 0,95, que multiplica 1 menos 0,875 al cuadrado, por 79,80 kilopascales, dividido entre 81,37 kilopascales, ¿verdad? Que fue la presión que acabamos de encontrar. Y cuando ustedes meten eso a la calculadora, se van a dar cuenta que eso es igual a 0,857. Es decir, exactamente el mismo valor que habíamos llegado anteriormente, a este 0,857. Ok, ahora este es otro problema. En este otro problema, principalmente en lo que se va a basar es en que nosotros podamos determinar cuánto es este valor de A para empezar a calcular primero los datos. ¿Por qué? Porque si vemos en nuestro primer ejercicio ya nos lo daban como que todo muy fácil, porque la expresión que definía el coeficiente de actividad ya estaba completamente, casi que de una forma explícita, y entonces este valor de A que estaba acá ya nos lo estaban dando, que en este caso era 0,95. Pero como les había dicho desde el inicio, esto es característico del sistema que yo tengo. Entonces, cuando yo cambio de sistema, por ejemplo, en este otro sistema que vamos a realizar, nosotros lo que tenemos más bien es ciclohexano con fenol. Entonces, vamos a tener que determinar primero cuánto vale este coeficiente A. Solo que, bueno, ya llevamos bastante clase, entonces voy a hacer una pausa de 5 minutos. Lo que voy a hacer es pausar la grabación para que ustedes no le queden, pero yo consideraría que también ustedes en este momento deberían de estar haciendo una pausa de unos 5 o 10 minutos para que no se vuelva tan pesada la clase. Entonces ya casi volvemos. Ok, chicos, entonces en este problema lo que nos dicen es que una mezcla líquida de ciclohexano-fenol para que X igual a 1 sea 0,6, o sea, la composición, ¿verdad?, de la fracción molar en la fase líquida del ciclohexano sea igual a 0,6, está en equilibrio con su vapor a 144 grados Celsius. Hay que establecer la composición de equilibrio y la composición de vapor de la siguiente información. Entonces, nos dicen que tenemos esta expresión para el coeficiente de actividad del componente 1, esta otra para el coeficiente de actividad del componente 2, y también ya nos están dando de una vez cada una de las presiones de saturación de las sustancias. Entonces dice que el sistema forma un azeótropo a 144 grados y me dice que para que eso ocurra, X y Y, ¿verdad? Tanto el azeótropo, o sea, ambas composiciones, como ya vimos en el ejemplo anterior, van a ser iguales a 0,294. Entonces, vamos a tener que empezar por determinar cuál es el valor, ¿verdad?, que tiene esa, y cómo lo vamos a hacer. Entonces, ya nos están diciendo que hay un azeótropo. Entonces, recuerden que cuando ya nosotros sabemos que hay un azeótropo, nosotros decíamos, ok, alfa 1, 2 es igual a 1. Y ya sabíamos que eso era igual a el coeficiente de actividad de la sustancia 1 por la presión 1 de saturación entre el coeficiente de actividad de la sustancia 2 por la presión 2 de saturación. Entonces, vamos a despejar de esta fórmula, ¿verdad? Entonces, como es igual a 1, esto implica que la presión 2 de saturación entre la presión 1 de saturación es igual al coeficiente de actividad de la sustancia 1 entre el de la sustancia 2. Y vamos a sustituir qué es cada uno de esos valores. Entonces, esto aquí va a ser igual. Entonces, como vemos que esto está aquí con un logaritmo natural, entonces vamos a proceder a hacer eso. Entonces, vamos a decir que el logaritmo natural de la presión 2 de saturación entre la presión 1 de saturación es igual al logaritmo natural del primer coeficiente de actividad, y las divisiones pasan a restas, ¿verdad? Entonces, menos el logaritmo natural de este otro coeficiente de actividad. Y ahora vamos a sustituir lo que son esos coeficientes de actividad. Entonces, cuando ustedes pongan esto, va a ser como el logaritmo de la presión 2 de saturación entre la presión 1 de saturación va a ser igual al logaritmo de
el primero, pero el primero ¿cuánto era? Ah, perdón. Ya no va a ser el logaritmo, sino que el logaritmo de eso va a ser igual a por x 2 al cuadrado menos a por x1 al cuadrado.